Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 150 de Chismes de Historia y Ciencia. 150 se dice fácil, pero es un 1, un 5 y un 0. Así es, son 50 más de 100. Se me hace bien cerca que cuando fue el episodio 50, que fue así como nuestro primer hito, ¿no? Así. Y el tope, el 25 cuando dijimos, cuando dijiste, ¿sabes qué? Ya, ahora sí vamos a grabar en YouTube, ya vamos a dejar. Ándale. No dejar, sino que ya no más vamos a grabar de Spotify. Y nos aventamos a... Pues ahora de videos, chin. Chingue pues así su fue, madre. 25, o sea, es el 25, o sea, Sí, hace no 125 capítulos de eso. Hace 125 semanas, o sea, ya tenemos más de 3 años haciendo el Sí, podcast. Sí. Y se me ha ido muy rápido, Sí, a mí también. la verdad. A mí también. Pero muy chido, nos ha traído cosas muy padres y pues sobre todo que lo seguimos disfrutando y sigue habiendo pinches chismes de qué hablar. Sí. Así mero, man. De a ratos, ¿crees que a ratos me abruma? Digo, este tema y este tema. Ay, cabrón, ¿cuánto pinche tema hay por hablar todavía, cabrón? Sí, pero pues qué bueno, la neta. Sí, que no... sí, peor fuera que, ¿ahora de qué hablamos? Ya sé. Ponle que a lo mejor de ciencia se están haciendo más escasos, pero aún así, o sea, acabamos de sacar, ya vieron ustedes, el de El Gran Atractor, y está muy interesante, entonces todavía hay buenos chismes para rato, mientras ustedes sigan escuchándonos y les siga gustando, aquí seguiremos. Como decía mi tío Vicente, mientras no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar. Así mero, y luego procede a agarrarle la bubia a una muchacha por el costado. Mi tío Vicente ya está juzgado de Dios, ya no hay que decir nada. Dios lo guarde y Dios se lo le olvide guarde, donde no se cree. Donde esté cantando bien a gusto y que nadie lo interrumpa. Exacto. Bueno, pues no nos presentamos, ¿verdad? Bueno, y no nos saludamos. Hola. Hello. Pues, ¿qué creen? Hoy les traemos un episodio, otro sobre la Segunda Guerra Mundial, sí. Porque pues nomás no deja de dar de qué hablar. Sí, hombre, es que yo tenía ya tiempo con una espina clavada, le decía, hijo, ¿sabes qué? Yo quiero platicar sobre este tema, y pues hoy se va a hacer ese día. Chingue su madre, hoy es el día, y de todos modos sabemos que a ustedes les gustan las historias de la Segunda Guerra Mundial, pues no deja de ser súper interesante, sí, y por más que ya hayamos como cubrido los 4, cubierto. ¿Tú crees? Imprimido. Ya que aunque ya cubrimos los 4 frentes y otras historias, pues es que esa guerra 4 frentes más un epílogo, pues, de cómo terminó, pero aparte otras historias y luego Churchill y bueno, pero es que esa guerra, pues hasta las cosas pequeñas entre comillas que pasaban son interesantes de platicar, se convierten en toda una historia que vale la pena. Entonces, de todo, hoy vamos a ir. Un dato. No ha habido año desde que terminó la Segunda Guerra Mundial que no salga un reportaje, un libro acerca de o de alguien que participó en la Segunda Guerra. No ha dejado de ser un tema vigente a la fecha, o sea, desde que terminó la guerra hasta la fecha. Así mero, pues ustedes mismos están viendo, ya salió la película de Oppenheimer y bueno, cuando lo están viendo ya salió, ahorita cuando estamos grabando pues falta una semana para que salga y estoy muy contenta. Christopher Nolan, Oppenheimer, Cillian Murphy, yo ya estoy pensando mi outfit, por cierto quería ver si me prestabas un sombrero de mi abuelito.
Sí, con todo gusto. Con todo gusto. Es que él tenía unos de esos sombreritos así como el que usa. Sí, así usaba mi Oppenheimer. papá sus sombreritos. Un tiempo traía su tajanita, pero luego empezó a usar y se le veían bien. Sí. ¿Verdad? Se veía como que le quedaba como a su Sí, a su puro estilo. estilo. Mis dos exactamente. abuelitos tenían su estilo muy marcado, así, mi abuelito Rafa así y mi abuelito Francisco tenía estilo como de señor, como de mafioso italiano. La neta, si lo veías así decías, es un señor de la mafia italiana, así, con su nariz y con su boina y Así el es. estilito. Pero bueno, en fin, entonces hoy, platícanos, ¿de qué vamos a hablar? Muy bien, hoy vamos a hablar de la guerra, uno dice en guerra, la guerra del Atlántico o la batalla del Atlántico. No hay confusión, lo que pasa es que como fueron varias batallas en el Atlántico, por eso es por la guerra del Atlántico, pero también como fue dentro de la Segunda Guerra Mundial sería como una subguerra, no sé si me va a entender. Sí, Entonces pues sí. por eso es que muchos le llaman la batalla del Atlántico, pero en realidad fueron muchas batallas en el Atlántico, muchas. Claro, Entonces, muy bien. sobre ese tema vamos a hablar que cuando hablamos de los capítulos de la Segunda Guerra Mundial, pues no es que se nos haya pasado, lo que pasa es que habían sido tantos que nosotros también decíamos, a lo mejor vamos a cansar a nuestros suscriptores del tema y pues no va a ser recibido con la misma, digamos, entusiasmo. con el mismo entusiasmo, con el mismo, sí, con la misma emoción o como le gusten llamar. No va a ser recibido igual, va a ser como, otro capítulo más, otro, sí. Pásale. Otra vez. Y la verdad es que aunque te guste mucho un tema, pues también, quieras que no es así como un tema en realidad positivo. Exacto. No es así como bonito, aunque interesante, pero no es bonito, entonces sí puede que te dé un poco para abajo estar escuchando tanto de guerra y a nosotros también estar hable y hable de guerra. Sí, entonces fue como también como cuando hablamos de las guerras árabes israelíes y sobre el Mossad, que fueron así espaciados, no fue todo un paquete, ¿verdad? Porque también hubiera sido. Pero acá en la Segunda Guerra Mundial sí fueron seguidos, o sea, sí, 5 seguidos. 5 paquetes y pues yo desde que quedó fuera, digo, no quedó fuera, sino que vimos la necesidad de dejarlo para después y pues a mí me quedó esa espinita porque pues vamos, o sea, no es que me guste la muerte, ni me gusta la destrucción, pero son temas que a mí desde muy chavo me han gustado, o sea, sí, no exactamente. sé. Entonces, aparte lo viviste muy cercano, o sea, sí, tenía que ni 20 años de haberse acabado la guerra, pues está cabrón. Exacto, pues yo nací en 1961, entonces la guerra tenía 16 años de haber terminado. Imagínate, pues. O sea, yo pienso en el 2000, o sea, ya son más de 20 años que fue el 2000, Sí. No mames. Entonces sí, lo tenían muy reciente. Era algo muy reciente y pues veíamos algunas series que tenían que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero en ese tiempo eran series, bueno, estoy hablando ya de mediados de los 60s o finales de los 60s, y eran películas que todas eran donde los gringos eran los grandes héroes y eran los que hacían y deshacían, y posteriormente fue cambiando, ¿verdad? En el sentido de que empezaron a salir ya algunos autores alemanes, saliendo como en 1981 la película Das Boot, que habla sobre un submarino, donde el autor del libro fue un periodista que yo no sé, o sea, cómo no tuvo miedo de estar metido en un submarino, ¿eh? Ay, güey. O sea, por la anécdota. Realmente era no se metía cualquiera ahí en un submarino. Pero bueno, vamos a empezar. Nomás para aclarar, no necesitan haber visto los otros de la Segunda Guerra Mundial para ver este. No, en absoluto. Cualquier contexto necesario se proveerá. Exactamente, no, en absoluto, En absoluto, no. Ay,
es que esto no se va a entender si no, no, nada, absolutamente. Por eso es que el tema pudimos separarlo, porque era como si allá están aquellos, eran como dos partidos de fútbol. Sí. Unos estaban en Francia y otros estaban en Canadá. Así es. Como el concierto de Live Aid, que eran 4 escenarios al mismo tiempo. Pero bueno, muy bien, resulta que cuando empieza Hitler, empieza este Führer a hacerse de gran poder y a declarar la guerra pues a la Gran Bretaña y a Francia, al momento de invadir Polonia, pues eso una declaración. Fue directo, fue automático, ¿no? Sí, exacto. Entonces, claro, esto ya habíamos, en 1938 ya habían invadido Checoslovaquia, porque los Sudetes, Adolfo Bigotitos, decía que le pertenecían a Alemania. Entonces, porque la tercera parte eran alemanes y porque en realidad lo que es esa zona entre Polonia, Alemania, Austria, era una zona que se movía tanto geopolíticamente, pero no, brutal. Y ahí también inclusive Rusia. Entonces hay países que han estado como más estáticos, por llamarlo de una manera, en su contexto, como Francia, como la Gran Bretaña, España, Portugal, Italia, que casi no se han movido, así como Italia un tiempo fue más hacia el norte, era más su territorio, etcétera. Y un tiempo pues había países, ciudades-estado, como Génova, como Venecia, pero estaban dentro de Italia. Pero ninguna zona se movía tanto su geografía como estos países, ¿no? Y de ahí que el Tercer Reich pues reclamaba de Polonia que una gran parte le pertenecía a Alemania, de Checoslovaquia pues le arrebató prácticamente una parte y al ratito la invadió toda. Dijo, pues ya estamos aquí, pues a mí no me gusta dejar cosas empezadas. Sí, es que luego van a decir que los demás, oigan, ¿y nosotros qué? Pues éntrale, ching. Entonces, pues una de las consecuencias fue que a principios de 1939 empezaron a salir varios barcos civiles y yéndose hacia Estados Unidos, saliendo de Europa. O sea, para ellos les quedaba claro, y eran entre judíos y checoslovacos, eran los que más viajaban, porque decían, esto está caliente, cabrón. Esto se va a prender, o sea, es cuestión, o sea, la mecha está así, va a llegar a su punto que va a detonar. O sea, había esa percepción real, y no solo real, sino que obvia, evidente, de que esto iba a tronar. Y que, aunque ya haya llegado Chamberlain, miren, ya logré que Hitler ya se calmara, que le dice Winston Churchill, ¿qué pensamientos te pasaron? No te da vergüenza llegar con esa mamada. ¿Cómo es posible? Sí, mira, que ya no iba a seguir atacando, eres un pendejo, cabrón, o sea. Hicimos Pinky Promise. Pinky Promise, ¿qué es eso? Pues que cuando le haces así, ¿me lo prometes? Te lo prometo, ya los das. Pinky Promise, órale, güey. Inquebrantable. Entonces, Pinky Promise, no me digas, de veras, sí, a ver, quiero ver una foto. Oh, sí es cierto, hiciste Pinky Promise. Estamos salvados. Y ya, güey, Chuchi le dijo, mira, dejaste el honor por no tener guerra, pero vas a tener los dos, vas a perder el honor y vas a pelear la guerra, dijo, vas a tener las dos cosas así, pérdida de honor y guerra, las dos cosas. Ay, pero qué pesimista. Pues sí, y así fue. Entonces, de hecho, Neville Chamberlain, cuando le estaba comentando que estaban saliendo de Europa varias embarcaciones
civiles y transatlánticos, pues buques transatlánticos hacia lo que ellos llamaban América, claro. América, a Estados Unidos, pues. Pero siendo un poco más, digamos, siendo menos agresivo en ese tono, la realidad es que sí fue América, porque llegaban a México, llegaban a Canadá, Centroamérica, Venezuela, Argentina, Brasil. Entonces sí fue toda América, pero en los puntos se concentraba más en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. De tal manera que el punto de mayor tránsito en ese momento, la zona mayor, era el Atlántico. Entonces, esto también traía otra, era evidente que pues era la zona donde podrías provocar mayor daño a quienes huyeran de Europa o quienes quisieran salirse de la zona de guerra. Uh-huh. Pero había otra cosa más, que es la Gran Bretaña, al ser una isla, pues depende, tenía muchas colonias. Recuerden que hacía poco era el mayor imperio que ha existido en el mundo, con 34 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, pero al ser una isla dependía de que todos los recursos le llegaran por mar. Todos los recursos, ¿no? Desde alimentos, desde ropa, desde varios recursos que no podían producir en la isla. Uh-huh, uh-huh. Hasta animales y hasta, bueno, lo que me refiero es que de todo tipo de recursos, desde los básicos hasta los más complicados, digamos. Complicados y los más superficiales, como ropa, ajá, llegaban por mar. Todos llegaban por mar. Es una isla. Entonces, al iniciar la Segunda Guerra Mundial, en la invasión el 1 de septiembre de 1939 de Polonia, uh-huh, el 3 de septiembre tanto Francia como Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. Entonces ya para ese momento ya existía un plan por parte de uno de los de la alta jerarquía de Hitler, del Führer, uh-huh, de que había que una estrategia que funcionaría muy bien sería ahogar a la Gran Bretaña. La ahogamos, o sea, no dejemos que le llegue nada, los matamos de hambre, o los hacemos que haya tanta hambre que se rindan, o que no lleguen recursos, recursos bélicos, no lleguen balas, no llegue ropa, y se tienen que rendir. Sí, de huevo. De tal manera que en ese momento, quien era el jefe del Estado Mayor del Tercer Reich era se llamaba Heinrich Himmler. Erich Ruhl. Himmler era el de la propaganda, ¿verdad? No, ese era Goebbels. Sí, cierto. Joseph Goebbels. Heinrich Himmler era el jefe de las SS, de la Schutzstaffel, uh-huh, o la policía secreta, o la policía de élite. Bueno, no la policía de élite, la policía secreta, porque estaba la Waffen-SS, que eran como ahorita los grupos de élite o escuadrones de élite. La uh-huh, Waffen-SS, que trabajaba junto con la Wehrmacht. Okay. Pero la Wehrmacht era un grupo de soldados, pues el ejército llano. Uh-huh, ya. Uh-huh. Que un día les voy a hacer un capítulo sobre el ejército alemán, que ha sido el mejor ejército del mundo. No estoy hablando de simpatía ni quiero hacer una apología del nazismo. Solamente mencionar que nunca ha existido un ejército
tan poderoso, disciplinado, valiente y con recursos tan vastos y con tan pocos recursos a veces lograr lo que lograban prácticamente muriéndose de hambre. O sea, ha sido algo sorprendente, ¿no? Pero bueno, Wow. ese es otro capítulo. Yes. Entonces, precisamente el 3 de septiembre, pues se declara la guerra. Para esto les hablé de Eric Ruel, Ujú. pero estaba el almirante Karl Donitz. Karl Donitz, él decía, su hipótesis, así como, por ejemplo, con Heinz Guderian, que era también uno de las altas jerarquías del Tercer Reich, fue el creador de la Blitzkrieg, de la guerra relámpago. Ah, sí, y sí, al sí. mismo tiempo era un mariscal de campo, o sea, pero había, bueno, de hecho tengo un libro, apenas lo estoy leyendo, de un mariscal de campo que pues en realidad creó algunas estrategias que no se le atribuían a él, pero pues porque por su manera de ser, ¿no? Tipo a veces que hemos platicado alguna vez de esos personajes, por ejemplo, en astronomía cuando hablamos del suizo Fritz Zwicky, tipo malhumorado, geniudo, Mamón. pero genios al final de cuentas. Y este es el mariscal de campo von Manstein, Ujú. Carl von Manstein, que era súper genio, que inclusive le ayudó al Tercer Reich a desviar, o no a desviar, sino a que decir, toma, espérate, mejor haga esto, y le hablaba, curiosamente era de los que más le hablaba recio a Hitler, y le aguantaba, cabrón, porque Órale. sabía que el cuate le estaba diciendo, pues como Pues dice tenía la neta, razón, tenía pues. razón, dijo, cabrón, de veras, no, acá no, hay que irnos primero acá, para que nos sigan acá, y nosotros atacamos acá, cabrón. O sea, era un estratega natural. Y el apellido von Manstein no era de él, era de un tío, porque su papá y su mamá murieron, y un tío lo adoptó, y le puso su apellido, y él estaba orgullosísimo del apellido de su tío, porque era un apellido, digamos, de muchísima jerarquía dentro de la milicia, de los militares prusianos, y de la creación del gran ejército alemán. Entonces, para él, pues, casi se sentía que se persignaban cuando mencionaban su nombre, ¿no? Pues con razón era tan mamá. Pues, digamos que sí, o sea, es que desde muy chavo él se estuvo metido en la... Entonces, bueno, el caso es que Karl Donitz, Ujú. que era Mr. Submarino, él participó en un submarino en la Primera Guerra Mundial que pues no era tan... ¿Importante? No importante, sino que no hubo mucha guerra de submarinos en la Primera Guerra Mundial, aunque sí las hubo importantes. Ujú. Recuerden que una vez un submarino hundió a Lusitania, que estuvo a punto de meter a la guerra a los Estados Unidos. Estuvo, pero como así, como dicen, ¿no? A un pelo de rana rasurada. Era el momento de la revancha, porque él no era un tipo malandro, o sea, Ujú. debo decir que Karl Donitz no era un tipo malo hablando en el sentido de ser perverso, porque había unos que sí lo eran, ¿no? Sí, claro. Tipos que gozaban con la muerte. Sufrimiento, ajá. Pero él solamente decía, yo cumplo con mi deber, cabrón. Y lo que tenga que pasar, que pase. Sí, Y cumplo que órdenes. también, o sea, eso es ser malvado por omisión también o por... Cuando estás en guerra, tú sabes que no vas a ir a repartir dulces. Ujú. Sabes que va a haber muertes. Sabes que va a haber destrucción. Pero no es lo mismo a tener un grupo de personas y digan, mátalos. O enciérralos e incendia. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí, o sea, O pues no. están en una zanja y lánzales granadas. Ahí es que se mueran. Esos son actos de perversidad, de maldad real. Sí, pues ser activamente malo, pues. Exactamente. Y Karl Donitz no, o sea, él no gozaba con la muerte. Él solamente sabía
para él los números eran el número de barcos hundidos o lo que sea, ¿no? Pero hasta ahí. Hasta ¿no? ahí. Hasta ahí. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, solamente hubo una batalla en el Atlántico, o sea, no fue tan relevante el Atlántico, que fue la batalla de Jutlandia. Creo que si ven tenemos 2 capítulos sobre la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Ahí hablamos así como un poquito embarrado sobre la batalla de Jutlandia, porque no fue tan relevante. De hecho, no fue tan relevante. No fue así que los mismos alemanes como que dijeron, no, ya no hay que salirnos de aquí. Aquí nos quedamos. Pero lo que fue en el Mediterráneo y cercano a Gran Bretaña, sí, ahí le echaban, como dicen, toda la carne al asador, porque era zona de guerra. Y claro, el concepto en la Primera Guerra Mundial de la Gran Bretaña es: Gran Bretaña, alrededor de Gran Bretaña es zona de guerra. Acá el concepto era diferente. Acá el concepto es: vamos a ahogar a Gran Bretaña. ¿Sí me voy a entender? Sí. Entonces, Karl Donitz, él creía mucho en la capacidad de los U-Boots, que es los submarinos alemanes. Que, bueno, U-Boots es una no acrónimo, como contracción. Es como una contracción alemán de Unterseeboots. Sí, o sea, como bote de abajo del agua. Nave submarina. Uh-huh. Nave submarina, ¿no? Unterseeboots, pero le llaman U-Boots. O U-Bot, como dicen los españoles, U-Bot, porque son doble O. Y ellos lo dicen correctamente. Nosotros aquí, como estamos un poquito contaminados de anglicismos, uh-huh, entonces utilizamos como el inglés. Si es doble O, decimos who, etcétera. Pero nada que nos haga que cometamos un delito. Entonces, resulta que una de esas naves que iba saliendo de la Gran Bretaña hacia América, hacia Estados Unidos, ese mismo día, el día que se declara la guerra por parte de Francia e Inglaterra, uh-huh, le dicen a los pocos submarinos que en ese momento tenía Alemania, porque uno de los primeros trabajos que hizo Karl Donitz fue ir a hablar con Hitler y decirle: ¿sabes qué? Podemos ganar la guerra con puros submarinos, solamente con submarinos. Necesito 300 submarinos, y con 300 submarinos yo logro hundir 900,000 toneladas al mes. Con 900,000 toneladas al mes, bueno, estamos hablando de 900,000 toneladas de barcos, no de su contenido. Ya. El contenido era otra cosa. Sí, pues ahí que quién sabe cuánto trajeron, ¿no? Exactamente. Entonces eso se mide en toneladas hundidas. Ok. Ese era oye, no, pues la unidad de medición. Es la unidad de medición de exactamente del éxito o de la tragedia de guerra, ¿no? Claro. Depende del lado que estuvieras. Exacto. Entonces, pero le dice de tal manera al Reich, que Donitz lo entusiasma. Entonces, el Tercer Reich, Adolfo, bueno, es que es tan fácil decir Hitler. Sí, pero sí deberíamos evitarlo. Ok, y sí. Bigotes. Adolf Bigotes. Adolfo Bigotitos. que lo entusiasma. Y dice: ¿sabes qué? Lo vas a tener. Porque también con el Tercer Reich, con Adolfo, pues todo el mundo recurría: ¿sabes qué? Necesitamos producir, por ejemplo, un Heinz Guderian. ¿Sabes qué? Necesitamos tener 4,000 unidades de tanques por mes para... todo el mundo hacía su petición al niño Dios, ¿no? Sí, pues claro. Lo que necesitaban para cumplir. Que yo, personalmente, Fernando Navarro, me sorprende
¿cómo logró Adolfo reunir esa cantidad de cerebros de primera línea para la guerra? Van a decir, pues está fácil, pues había muchos. No, es que el tipo seleccionaba, y aparte hubo una matanza que él creó cuando la noche de los cuchillos largos, sí. de gente muy capaz, de personas muy capaz, personal muy capaz, y que él los mandó matar por la simple sospecha, y digo simple porque en realidad no había nada que lo comprobara, no había pruebas, por la simple sospecha de que probablemente lo iban a traicionar. Probablemente. Y ahí se llevó un montón de personas muy también capaces. Entonces realmente él tenía un equipo formidable entre lo formidable, así. Y como les digo, es muy de dictador matar gente con mínimas sospechas, ¿no? Hacer así matazón. También Stalin lo hizo, ¿no? Gaddafi lo hizo. Gaddafi, un tirano, un dictador tirano, a la menor sospecha hace una matazón, porque vámonos. ¿Sabes qué? Este tipo me está haciendo ruidito. Y a veces no importa tanto si era o no, sino el mensaje que le deja a los demás. Exactamente. Eso que dijo Rubí es lo correctísimo. Muchas veces no era el deshacerte de un posible traidor, sino dejarle el mensaje a aquellos que les pasara por la mente querer traicionar al tirano, saber que se iban a morir. Y que mejor rendirle pleitesía de la mejor manera, bien peinadito y bien perfumadito, porque a lo mejor ese día sería tu último día. Entonces, más vale, ¿no? Bueno, el caso es que el día 3 de septiembre, uno de los U-Boots, que eran pocos, porque en realidad en ese momento, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tenían 22 U-Boots o submarinos, de los cuales casi todos eran de costa, o sea, eran costeros, porque en el Tratado de Versalles estaban limitadas la producción de submarinos. Entonces tenían submarinos que no podían irse muy profundo, pues no tenía sentido retirarse de ahí, porque no podías profundizarte mucho. Era como traer una lancha. De todos modos tenías que ir casi arribita, ¿no? Porque un submarino, mientras más fuerza, más capacidad tenía, se podía hundir más. Entonces estos eran de la clase 2 y 3, que eran submarinos pues costeritos, ¿no? Entonces, y otra cosa que estaban limitados era, bueno, les voy a hacer un esquemita así rápidamente. La Royal, la Marina Real, la Royal Navy, tenía 7 portaaviones. La Kriegsmarine, que era la Marina alemana, no tenía. 7-0. Luego, la Armada Real tenía 178 destructores y la Kriegsmarine tenía 22. Perdón, 20 y tantos, 25 vamos a decir. No estoy bien seguro. Cosa que, les repito lo que he dicho en varias ocasiones, que según donde va la fuente, ves diferencias en información, claro. En números, a veces hasta en fechas, pero nomás, pero bueno, para lo importante, ¿no? Es lo representativo. Exactamente, lo representativo. Ahora, acorazados, la Royal, la Marina Real, tenía 18 y la Kriegsmarine tenía 3 acorazados de bolsillo. Se le llamaba acorazados de bolsillo porque precisamente también en los tratados de Versalles nomás podían tener acorazados que no pudieran desplazar más de 12,000 toneladas, o sea, eran más pequeños. Y uno de ellos, el más famoso, era el Graf Spee, que ahorita vamos a platicar, la gran aventura del Graf Spee. Okay. Graf Spee. Muy bien, entonces, cruceros de línea,
también la Royal, Marina Real. La Marina Real tenía 42 y tenía 11 la Kriegsmarine. Entonces, imagínense, no, era muy desproporcionado. Entonces, de ahí que por eso Karl Dönitz insistía en que, ¿sabes qué? Enfoquémonos en hacer submarinos, cabrón. Ahí está la clave. Que los ingleses no tenían tantos o no tenían. Sí tenían. ¿Sí? ¿No mencioné? No me acuerdo. Tenían 17 submarinos los de la Marina Real. Ok. Entonces, de hecho tenían más los alemanes, pero los de la Marina Real eran submarinos de veras. Los otros les llamaban costeros, o sea, porque no podían irse muy retirados a zonas más profundas. Pero en 1935 hubo como un tratado, cuando fueron el Tratado de Versalles, pues se le impusieron a Alemania unos castigos económicos y militares y verdaderamente muy draconianos, muy agresivos. Pero en 1935, ya estando Adolfo en el poder, le dice, oye, ¿sabes? Y fíjense, nada pendejo, nomás va con Alemania. Oye, vamos haciendo un trato. Yo quiero producir unos submarinos, pero mira, de tales características, no van a perjudicar. No, Alemania e Inglaterra. O sea, haz de cuenta que trata con Gran Bretaña como Gran Bretaña la tiene a un ladito, es la que podía ver que estaba produciendo, si no entender. Entonces al que le dice. Es que dijiste nomás va con Alemania. Perdón, nomás va con Gran Bretaña, y dice, oye, ¿sabes qué? Voy a producir unos submarinos. Y sí, empezó a producir de esos costeros y muy pocos de los grandes. Pero después empezó a producir a muchísima velocidad, muchos, pero, o sea, ya se veía que estaban produciendo muchos, aunque no estaban listos para la botadura, estaban listos o sea, lo estaban armando, por así decir. Ajá. Y pues como que la Gran Bretaña le dijo, oye, ¿no estás haciendo muchos submarinos grandes? No. Estos no son submarinos, son sumergibles. Sí. Bueno. Okay. Qué curioso, yo pensé que eran submarinos. Pero entonces son sumergibles, Sí. Entonces no está rompiendo el trato, no está rompiendo el trato que hicimos. Por favor, me ofendes. No, es pregunta. Pues ¿quién me crees? ¿Un salvaje dictador? ¿Piensas que voy a querer siquiera atacarlos a ustedes? Tengo guerra en la mente. ¿Crees que lo tengo en la mente? ¿Crees que voy a traicionar mi palabra? No, yo no dije eso. Calma, pequeñín. A ver, préstame tu cepillito, a ver, vamos a cepillar esos bigotitos, Ya ves, no te enojes, güey. Ya te despeinaste, man. Qué geniosito, mi rey. Bueno, entonces, pues Alemania ya tenía lista una gran producción, pero tenía sus puertos. Había un puerto que se llamaba, un puerto, el Klein, no estoy seguro del nombre, alemán, que era el de donde iban a salir, donde estaban saliendo más submarinos. El 13 de septiembre, cuando se declara la guerra, el U-30, que estaba, ese lo comandaba el comandante Lemp, su segundo apellido es Lemp, pero él se llamaba, su segundo apellido era Lemp. Le dicen, oye, ¿sabes qué? Que acaba de declararnos la guerra Francia e Inglaterra. Sí. Pues entonces, pues quiere decir que cualquier barco, cualquier barco de guerra, británico, pues es un blanco legítimo, Pues, ¿qué crees que aquí estoy viendo o no? No me digas, a ver. De veras.
pero era un barco civil, se llamaba el Athenia, como Atenas, pero A-T-H-I-E-N, Athenia, como Athenia. Ajá. Pero en ese tiempo los periscopios, pues, haz de cuenta, entonces lo estaba viendo a lo lejos y no sabía si realmente era un buque de guerra o si era un barco civil. Y entonces duró buen rato discerniendo. Y en ese momento apaga las luces el barco. Y entonces dijo, claro que es de guerra, cabrón, se están queriendo ocultar. Pues le disparan, lo hunden y resulta que era un barco civil. Entonces, varios de las personas que iban ahí fueron rescatadas, pero fallecieron muchos niños y pues fue una propaganda muy nociva para Alemania. Sí, claro. Pero Joseph Goebbels, que era el jefe de la propaganda nazi, dice que ese barco lo hundió la misma Gran Bretaña porque ahí habían muerto 220 norteamericanos y que lo hizo deliberadamente para hacer enojar a los norteamericanos. O sea, Dios mío. O sea, Joseph Goebbels era cosa asquerosa, ¿eh? Entonces, pues sí, hubo mucha gente que rescataron y entre ellos iban muchos judíos que tuvieron que regresar a Gran Bretaña. Ajá. Y entonces, pero a Lemp, Fritz Julius Lemp, llega a Alemania y es recibido como héroe. Entonces, Fritz Julius Lemp, le dan hasta un submarino nuevecito. El U-110 ya está recién hechecito. Ay, qué bonito, me gusta. Huele nuevo. I like it, that's the way, I like it. Entonces, pero fíjense, o sea, lo absurdo. Mientras Joseph Goebbels declaraba que adrede lo había hecho la Gran Bretaña, y que ante el mundo Alemania había pasado como unos asesinos de niños, porque iban muchos niños, o sea, muchas personas sobre todo de Inglaterra, Francia, Checoslovaquia, y inclusive de los Países Bajos y de Dinamarca, habían mandado a sus hijos a Estados Unidos. Dijeron, no, pues aquí se va a armar este pedo. Claro. Entonces murieron muchos niños. No manches. Murieron más de 400 niños ahogados. Entonces, ante el mundo, pues eran unos monstruos. Y pues Joseph Goebbels, oye, pues es que haz de cuenta que nos puso de modo, cabrón. Y mientras reciben al almirante Fritz Julius, lo reciben como héroe, cabrón. O sea, pinches hipocritazos. Hipocritazos entre los hipocritazos. Entonces, para ese momento, ya Karl Donitz, pues estaba calientito porque le produjeran más submarinos y Adolfín, pues ya le había dicho, no, ya te dije que sí, tú aguanta sentado. Y Karl Donitz le decía, esa era su máxima, decía, si ahogamos a Inglaterra, rapidito se acaba esta guerra, cabrón. Y es muy probable que eso hubiera sucedido porque ya Inglaterra ya hubiera sido territorio ocupado de los alemanes y Alemania no se hubiera preocupado por atacar todavía el frente oriental. Claro. Porque acá en la Gran Bretaña y sus colonias pues iba a recibir muchísimos recursos, sobre todo energéticos, por lo que no había tanta necesidad, tanta premura por ir a atacar los campos de los tancos en la Unión Soviética, sobre todo en la zona de Ucrania, precisamente, ¿no? Pero bueno, no sucedió así, por lo tanto, lo que decía Karl Donitz era, hay que darle, pero, o sea, que no darle respiración. Exacto. Y tan fue así que, por ejemplo, le habla a uno de sus almirantes que él más confianza le tenía, le llama el 1 de octubre de 1939, y ese almirante se llamaba Gunther Prime. Dice, ven, ¿sabes qué? Quiero que te metas a la base
a la base de, hay una base en las Islas Orcadas. Las Islas Orcadas están en la Gran Bretaña, en la parte norte, en la mera parte norte hay varias islas, pero hay una parte donde se hace como una especie de golfo rodeada de esas varias islas, y ahí pues es una base formidable de la naval, porque porque la Gran Bretaña, obviamente, al ser una isla y al ser una potencia y al tener tantas colonias, pues tenían digamos, una tradición marítima que no tenía nadie. Yo creo que es más, nadie en el mundo la tiene como ellos. O sea, ellos tienen una tradición marítima cercana al mar y de creación de instituciones alrededor de lo que es vivir cerca o vivir dentro del mar, como nadie la tiene. Entonces ahí tenía una base formidable. Entonces le dice Karl Donitz a Gunther Prine: ¿sabes qué? Vas a ir a esa base de las Islas Orcadas que se llamaba Calemp. No estoy bien seguro, pero ahorita se los digo, ¿eh? Es más, creo que por aquí. Scapa Flow. La zona Scapa Flow, dice, y te vas a meter y les vas a crear un desmadre. Pero piénsalo, te doy 2 días para que lo pienses. O sea, es decir, mete tu submarino, que era el U-47, lo vas a meter, o sea, te vas a meter a la mera lugar de la Gran Bretaña, a su base más importante, y les vas a armar el pedo ahí. Pues no era cosa fácil, cabrón. Pues no. Para ese tiempo ya Alemania ya tenía producción de muchos submarinos, tal como le había prometido Adolfito. Ajá. No la cantidad que él quería, pero pues tampoco podían hacer milagros. O sea, que necesito 300 naves. Ok, si estoy produciendo 4 al mes, no te voy a poder producir 300 al mes. Espérate, tengo que irlo escalando, ¿no? Sí, claro. Entonces le responde Gunther Prine: ¿sabes qué? Sí, me aviento. Sale. Y el 13 de octubre de 1931 va hacia Gran Bretaña y hace una... o sea, no crean que se fue así directito, sino que fue haciendo como unas escalas, porque no podía darse el lujo, porque se iban a percatar. Ahora, los submarinos solamente podían pasar 24 horas bajo el agua y lo tenían que subir, porque había que volver a su oxígeno, había que reciclarlo, claro. Y también había que cargar las baterías eléctricas, y aparte no podían hundirse más de 50 metros, que no es nada. Ahorita se hunden 2000 metros, cabrón. Sí, claro. Y o el Titán ese que eran, que 3800 metros. 3800 metros. Que igual implosionó, jeje. Sí, pero hay submarinos gringos, ¿no? 5000 metros, cabrón. Ya, sí, 50 metros. Entonces, 50, 60 metros, era lo que podían hundirse. Entonces, imagínense los costeros. Pues no podían pasar de 20 metros, cabrón. Digo, que si estás en una alberca es un chingo de agua, ¿eh? Y si estás en el mar también, 20 metros, y luego tienes que saber nadar. Por supuesto. Para ese tipo de naves, pues en realidad no era gran cosa. Hasta lo alcanzas a ver desde arriba. Entonces, resulta que la entrada principal de Scapa Flow, que da al oeste, estaban 3 barcos semi-hundidos para que sirvieran como obstáculo. Ok. Pero el piloto del submarino lo pudo bordear. O sea, hagan de cuenta que lo pudo bordear, pero luego se reversió y ya se metió bien, o sea... No más, como tráiler. Como tráiler. Y se mete, y al entrar, pues Gunther Prine lo primero que pensó es, no, me va a llegar la pinche manada de destructores. Ajá. Porque los destructores, esa era su chamba, o sea, principal chamba. Eran escoltar portaaviones, y eran las bombas
submarinos contra submarinos, las bombas de profundidad. Uh-huh. Entonces llega y nada, o sea, pero en eso ve dos barcos, un acorazado, el Royal Oak, y ve un portaaviones que se llamaba el Gorgeous, como Courage, como de valiente, okay. Courage. Gorgeous es como bello, bonito, bonito. Entonces les dispara, que ya para ese momento ya traían sus famosos, y digo famosos porque no los conocían a otras flotas de 338 milímetros, torpedos de 338 milímetros, y ajá, que viajaban a 16 metros por segundo. 16 metros por segundo, o sea, salían. Y esos submarinos tenían 44 miembros de la flota, uh-huh, los 4, y traían 12 torpedos. Entonces dispara los dos primeros y no acierta, y los tenía ahí bien cerquita. Ay, o sea, no, en realidad en la Segunda Guerra Mundial se dio una cantidad brutal de desperdicio de material bélico por mala puntería, la verdad. La verdad. Stormtroopers ahí a todo lo que da. No. Entonces, hacen pero lo mejor de todo es que ni siquiera le dispara al portaaviones y le da con un solo torpedo, le da pero al destructor, al Royal Oak, pero le da en un punto que como que no fue tan eficaz, o el torpedo no funcionó bien, porque nomás fue, oye, ¿te echaste un pedo? No fui yo. Se oyó, pero no huele. No, entonces ¿sabes qué sería? O sea, realmente casi yo creo que se pegó una gaviota por ahí. No se embarraría una gaviota contra... Va a ser eso. A ver, vamos siguiéndole. ¿Cuántos traes? A ver. Pues 2 haces. Híjole, chica. Entonces volvió a disparar otra andanada, pero lanza 4 no al mismo tiempo. Lanza 2 y 2. Y 3 le pegan al portaaviones y lo hunde, cabrón. Lo hunde. Para eso ya se dieron cuenta los británicos que tenían un cabrón allá adentro. ¡Ay, cabrón! No, pues ha de andar un U-boot aquí, porque no se ve. Y el U-boot, para poder disparar los torpedos, tenía que salir, porque no tenía portaaviones como los actuales de ahorita que van por abajo y dan con el... Ya sea con otro submarino, o con un destructor, o con un acorazado. Bueno, ya los acorazados ya no hay, ya no son barcos redituables. Por el tipo de guerra ahorita, ya los acorazados gastan muchísimo, y con los misiles... Los hundes bien facilito. Ya no se necesitan unos cañones de este calibre, ¿no? Pues, con misiles lo haces, ¿no? Pues sí. Entonces... pero los submarinos de ahorita eso hacen, o sea, disparas el torpedos, y el torpedo va a donde lo dirijas electrónicamente. ¿Sabes qué? A tantos kilómetros hay un barco de estas cargas, es una fragata, túmbala, pum, y ahí va a hacer su chamba. Y acá no, acá se tenían que subir para poder disparar y que les llegara por la superficie, ¿sí me voy a entender? O sea, tengo que elevar para que por superficie le llegan. Entonces, pues de ahí que hay un submarino. Y los U-boot son pequeños, los submarinos son pequeños, en realidad. Sí. Bueno, los de ese tiempo, porque ahorita la Unión Soviética hizo unos monstruos que ahí están parados, enmojeciéndose, pero ahí están. Pero los tienen. Enmojeciéndose, pero ahí están. Bueno, también la clase Nautilus, creada por los gringos, también es una pinche supernavezota. Pero esa, 6 meses bajo el agua. Seas mamón. Y bien a gusto. Bien felices. Digo, es un decir, porque deben ser tipos realmente mentalizados y acostumbrados, porque... Ay, sí, nomás. No, es verdaderamente demencial. Sí, que no, qué horror. Entonces, y logra tumbar al destructor también, ¡pum! Se hunde en chingo. Y entonces ya cuando quieren reaccionar, oigan,
estos se salen otra vez por el mismo estrecho de Scapa Flow, pero por el lado contrario, igual el piloto chingón, o sea, como dan de cuenta que metiendo un tráiler y dando vuelta en una calle de una ciudad de la Edad Media, ¿verdad? Como de las italianas y eso, como se les escapó. Está por demás decir. Eso si lo ponen en una película así diría, qué mamadas de veras, pinche irrealismo. Sí, así, como dice Rubí. ¡Ay, no mames! Ahora resulta que pasó por ahí, resulta que pasó por aquí, cabrón. Ni siquiera se le raspó la pintura. Órale, güey. Entonces, está por demás decir que llegó y Karl Donitz, pues, lo felicitó y Adolfín le dio la medalla de, ¿cómo se llama? De heroísmo y la medalla de la República de Weimar, que es la famosa cruz de hierro. ¿Sí? Y un desfile, un chingo de personas. Gracias, un favor recibido, gracias. Entonces, ahí es cuando, bueno, no sé si en ese momento, pero en esos periodos es cuando Churchill dice: nunca había tenido tanto miedo como el miedo que le tenía yo a los submarinos que nos dejaron aislados, cabrón. O sea, le tenía más miedo a eso que enfrentar a Alemania directamente. ¡Hala! No manches. ¿Por qué? Porque sabían, o sea, la teoría de guerra, porque pues hay teorías de guerra, la teoría de guerra es más, la Blitzkrieg era una teoría de guerra que al aplicarla se vio que funciona. Claro. Luego, igual, la teoría de Karl Donitz era: aislamos a la Gran Bretaña y se acaba la pinche guerra. Se acaba la guerra. Ahora, cuando se hundió el Athens, el que les mencioné, Athens, que Lemp lo hundió, resulta que pues que como habían fallecido varios norteamericanos, pues pues se oye muy feo, pero en realidad Churchill, qué mala leche, estos alemanes son bien traviesos, mano, ya me dio un chingo de coraje, pero en realidad por dentro decía que toda madre, para que pinches gringos entren a la guerra, ¿no? Exacto. Qué caray, pues. Y pues se ven, o sea, se reúnen, mejor, porque se ven así, pues sí, se pueden ver. Se reúnen Churchill y Roosevelt, y pues, ¿cómo ves, pinches alemanes, cabrón? Ve cuántos de tus conciudadanos fallecieron. ¿Verdad que te dan ya bien muchas ganas de entrar a la guerra? Yo ando bien encabronado. ¿Me crees que tengo 3 días sin dormir de la pinche rabia que traigo, no? Y Roosevelt acá, sí, no son. Entonces, Roosevelt, como que, digo, no es que no le haya dado importancia, pero no se le hizo así como para decir, ¿sabes qué? Vamos a declarar la guerra. ¿Por qué? Porque ya ves que los norteamericanos, pues siempre se han basado en lo que, a ver, ¿qué opinan las personas, no? ¿Qué opina la gente? ¿Qué dicen las encuestas? Y las encuestas eran que estaban molestos por lo que había pasado, estaban enojados, indignados, pero no querían nada de war. No more war. No more war. No more war. No querían nada de guerra. Claro. Nada. No. Ya fuimos hace 21 años a la war y ya no. Ya no queremos más. Entendible. Aparte, esa ya en Europa, ¿qué vamos a andar haciendo nosotros allá? Pues no. Aquí nosotros nuestros asuntos allá que lo resuelvan. Que lo resuelvan, por favor, los europeos, ustedes. Su pedo. ¿Ok? Entonces, pues Churchill se quedó así como, puta madre, pues ni modo. Entonces, en esa época, le estoy hablando de a principios de diciembre de 1939, el Graf Spee, que era un acorazado de bolsillo,
muy bonito, por cierto, muy poderoso, y empezó a hundir algunas naves británicas, y no solo británicas, francesas. Entonces, pues estaba haciendo su chamba, y era un acorazado, entonces esa era su chamba, ¿no? Y entonces lo acorralan ya en un punto donde ya los que lo protegían habían hundido dos de sus destructores que lo protegían, y lo empiezan a seguir dos destructores de la Royal Navy, que eran unos troyanos. Digo, uno era troyano y los dos troyanos. Era Aquiles y Ajax, se llamaban los dos destructores que lo andaban siguiendo. Pero lo que no sé es si era Ajax Telamonio o Ajax el Grande. Vean nuestro capítulo de la guerra de Troya, y ahí sabrán por qué hablamos de dos Ajax. Que de hecho, Ajax Telamonio bien puede ser el sustituto de Aquiles, era el de mayor fuerza, y es el único que se enfrentó a Héctor en la batalla cuando Héctor dijo, a ver quién le entra. Que dura como media hora gritándole. No, que de hecho no duró mucho, o sea, Ajax Telamonio le dijo, yo le entro, y al contrario, sí. lo tuvo que rescatar el dios, la diosa Venus. A este Héctor, porque si no se lo truena a Ajax. Pero bueno, estamos hablando ahorita de los barcos. Un barquillo. Entonces, Ajax y Aquiles, junto con otro barco, déjenme decirles que en esto participaron también los franceses, porque todavía los franceses estaban, pues todavía en condiciones de echarle guar a los alemanes, y eran todavía, pues eran finales de 1939. Entonces, lo siguen, y unos disparos le provocan daño, o sea, y entonces toma la decisión errónea, porque verificado a través del lente de la historia y de las estrategias de guerra, que fue mala, se fue al puerto de Montevideo, la capital de Uruguay. Ya, ok. Y ahí se quedó. Entonces, pues no podían llegar tampoco a tronarlo los británicos ni los franceses, porque estaba en un puerto de un país neutral, y fue cuando se dio el famoso Batalla del Río de la Plata, que en realidad pues no fue ni gran batalla, ahorita les voy a decir por qué. Pues llegan y lo aíslan, pero los mismos alemanes y los alemanes se cuidaban, lo mismo que los británicos se cuidaban, de no provocar molestias a los uruguayos, porque pues conforme iba a desarrollarse la guerra, pues los vas a quedar de tu lado. Claro. Entonces, si los molestas, o sea, te los echas encima. Se va a ir para el otro lado, para el lado otro de tu bando. enemigo, ¿no? Entonces, pero también había, no sé si exista aún porque también en la guerra hay leyes que se tienen que cumplir, y que se han ido desarrollando conforme se han visto, como todo. Se ven algunos casos y dicen, caray, pues esto tenemos que modificarlo. Y una de ellas era que si llegabas a un puerto o a una ciudad neutral, solamente podías estar 24 horas. Solamente 24 horas te podías quedar ahí. Entonces, el almirante, que se llamaba, ahorita les digo, Hans Langsdorff. ¿Todo junto? Langsdorff. Hans Langsdorff. Ok. Que era el almirante del Graf Spee, decide hundir el Graf Spee. Dice, pues no, de aquí no puedo salir, porque pues yo sé que me están esperando ya fuera a la salida, como decíamos cuando estábamos en la escuela, ¿no? Nos vemos a la salida. Entonces lo hunde, y él hizo algo que verdaderamente también no te explicas. No le encuentro explicación. Para esto, en Montevideo les permiten los uruguayos que hagan unas ceremonias para sepultar a los muertos de la tripulación del Graf Spee, y a los muertos de la tripulación del Ajax y del Aquiles.
y inclusive se hace algo muy, muy grandote, porque pues imagínate ahí, oye, sí que unos soldados, y que por la guardia, y que por la guerra, y órale, se hace hasta como una especie de desfile fúnebre. Ajá. Y entonces el capitán Hans Langsdorff se acuesta sobre una bandera del Tercer Reich y escribe una carta diciendo que va a morir por el honor del Tercer Reich, que jamás nos daremos por vencidos, siempre el honor está primero y que iremos hasta la victoria y que su muerte servirá para alimentar la gloria del Tercer Reich, y se dispara. Cabrón, pero ¿como para qué? Los demás, güey, ni te topo. O sea, ¿qué ganaba con eso? O sea, lo peor que hubiera pasado es que lo tomaran prisionero. ¿Sabes qué? Eres nuestro prisionero. Si es que él se movía de Montevideo. Si nos dijeron, ¿sabes qué? Aquí estoy en Montevideo, cabrón, yo aquí me voy a quedar. Como hubo muchos alemanes que se fueron a Argentina. Exacto. O sea, pues me quedo aquí en Montevideo y de aquí no me saco. Una nueva vida. A menos que los uruguayos le dijeran, ¿sabes qué? No, maestro, no te queremos aquí. Que pudiera haber sido, ¿eh? ¿Sabes qué? No te queremos aquí porque no queremos provocar a los británicos. No queremos que ellos piensen que te protegemos. Sí, exacto. Pues, ¿qué hubiera pasado? Pues te vas prisionerito con nosotros, maestro. Pero puedes matarse o como una especie de acto muy rotundo, ¿cómo decirle? Como muy ensalzando el Tercer Reich. O sea, pero mejor di que es porque te dio culo que sí, te agarraran y ya, güey. Sí, inventando que por la gloria. La realidad es algo inexplicable. Y ahí quedó como el Graf Spee quedó hundido. Y inclusive hace poco, bueno, no hace tampoco en el 2019, el Graf Spee tenía enfrente una enorme águila del NSDAP con el escudo con la suástica, que pesa como unos 300 kilos, está pegada al frente del morro de proa del Graf Spee, o sea, se veía muy elegante. Obviamente, pues ya hundido, quién sabe cuántos años, pues se pudrió, se oxidó y todo eso. No le pasó nada. De hecho, lo sacó, un particular lo saca y está completito y está era de metal. ¿Mande? Era de metal. Es de bronce. Entonces, pues están ahí como que, ¿qué hacemos con él? Lo metemos al museo, se lo regresamos a los alemanes, lo fundimos, lo convertimos en otra cosa. O sea, es algo que todavía quedó ahí como, ¿qué haremos con esta? Está muy bonita, ¿no? Y también este particular pues le gastó, pero pues a lo mejor de eso que le sobra el dinero, hay que sacar el águila que traía al frente del Graf Spee. Pero bueno, esto es un comentario. Entonces, esta incursión del Graf Spee se dio también por una circunstancia. En ese momento, la Kriegsmarine no tenía suficientes, ¿cómo se dice? U-Boots. Entonces, los que andaban como corsarios, o sea, encontraron una nave, tronenla, encontraron otra nave, tronenla. Entonces, llegó un momento en que así como había haces de la aviación, había ya haces, que hundían barcos, había uno, por ejemplo, que se llamaba, o sea, aquí tengo un nombre, Otto Kretschmer, que le decían el rey de la tonelada, porque él solo había hundido 220,000 toneladas. Wow. Ya ven, como les dijimos, se medía en toneladas. Pero Gunther Prime también era otro de los líderes, y había otro que se llamaba Wolfgang Lutz, que eran los tres máximos hundidores de barcos. Pero andaban así, como les digo, como corsarios. Después se organizó de otra manera, pero eso se los voy a platicar hasta en el siguiente capítulo. Pero lo que siguió, empezó a haber como una especie de pugna entre Erich Rieder y Karl Dönitz, porque Karl Dönitz decía, hay que fabricar más submarinos, mientras que Erich Rieder decía, no, con la superficie los tronamos, y crearon el famoso
y digo famoso porque inclusive hay hasta una película que salió recientemente que se llama Bismarck. El Bismarck era un acorazado, el acorazado más grande y más poderoso que ha existido. Aparte, a Hitler, ya dije, a Hitler era algo que verdaderamente le llenaba, o sea, le gustaba que sintieran el poder, que sintieran la enormidad, los disparos de un gran poderío de los cañones, ¿no? De 388 milímetros, y luego traían tres cañones de esos que a su vez traían tres tubos de disparo. Entonces, aparte de las ametralladoras, los cohetes de 28 milímetros y todo ese asunto, ¿no? Y entonces era un barco muy, muy poderoso. Aparte tenía un blindaje que, hombre, cabrón, de miedo. Entonces resulta que lo empiezan a seguir también en el Atlántico y hunde un barco que se llamaba el Hood, el HMS Hood. Entonces para los británicos fue como una afrenta porque era un barco muy querido. Ese barco estaba desde la Primera Guerra Mundial funcionando y era un acorazado, pero pues al Bismarck se lo tronó en 2-3 patadas. Y todavía había otro que se llamaba el Príncipe de Gales, Prince of Wales, que también lo dejó mal herido, cabrón, o sea, que lo dejó así de que es todo cheche, cabrón. Entonces, pues saben, hay una película que se llama Hundan al Bismarck. Órale. Es de los años 80. Esa película es por una frase de Churchill, que era una orden así rotunda: hundan al Bismarck, porque el Bismarck representaba el poderío en el mar del Tercer Reich. Y pues traía la capacidad de hacer un desmadre, ¿no? Tenía la capacidad de que se metía entre un grupo de barcos y acorazados y eso los tronaba todos así, de uno por uno. Pero resulta que el Hood, dentro en la misma batalla, en un disparo, le había dañado el tanque de combustible. Entonces, por donde circulaba el Bismarck, pues iba dejando una estela. Ok. Entonces, había un acorazado que se llama Rodney, lo empezó a seguir, y lo empezaron a seguir también el Suffolk y el Norfolk. Lo empezaron a seguir, y resulta que un portaaviones de los pequeños que hicieron los británicos, que traían inclusive aviones todavía como de la Primera Guerra Mundial. Ok. Van 3 y traían torpedos. Y ¡ay! Aquí está el Bismarck. Y era el Suffolk. Y pendejos, somos amigos, güey, no nos disparen. Y hasta que se acercaron casi que, ¡ay, güey, es de los nuestros! Pues sí, pero casi lo hunden el güey. Entonces se regresan y vuelven a buscarlo, pero ya no lo hallan. Porque el capitán, el almirante del Bismarck, que era el almirante Lutyens, el almirante Lutyens, va por una ruta y luego él sabe que trae atrás tres barcos y lo que hace es devolverse y dar una vuelta de 270 grados. Entonces ya los otros ya no lo volvieron a ver y dijeron, cabrón, ¿por dónde se fue este güey? O sea, se fue por atrás de ellos. No manches. Entonces, pero resulta que con la suerte de que un avión de esos ¿cómo se llama? Aviones de reconocimiento lo ve, cabrón, porque se encuentra la estela de combustible. Y dice, ¿saben qué? Anda por tal zona, o sea, andaba por ya muy al norte, andaba arriba de Noruega. Entonces, va hacia Alemania y va hacia Alemania y comete un error el almirante Lutyens, que es encender su radio. Enciende la radio para avisar que iba hacia allá. Inmediatamente, o sea, el silencio de radio se suspende, lo interceptan los británicos y dan con él y van a seguirlo. Y dan con él y le disparan 280 disparos de cañón y 400 le dan. ¿Cómo? Sí, o sea, de 1280 disparos, solo 400 dan. O sea, menos de la tercera parte de los disparos le dan al Bismarck. Entonces,
El barco quedó muy dañado, inclusive el timón quedó muy dañado y el barco solamente podía seguir dando vueltas. Entonces el almirante Lütgens, pues Dijo, sabe que es el fin. hora y, de morir. Ahí hundieron al Bismarck, que al Bismarck es un barco que también se puede visitar en las profundidades, pero hace unos años lo visité en una digamos, una expedición. Uh-huh. Se dieron cuenta de que las planchas de estribor estaban explotadas hacia afuera, entonces se cree que el mismo almirante Lütgens lo hundió para que no hicieran ingeniería inversa. Ajá. y ver, porque era un barcazo, era muy bello, inclusive el almirante del Hood decía que lo veía, que se le caía la baba, o sea que era un barco bellísimo. Entonces, de ahí también la importancia de que no, pues úntalo, cabrón, porque es hasta en imagen, cabrón, nos chinga este güey, no solamente en poder. Exacto. Pero eran unas planchas, ningún acorazado ha tenido el espesor de las planchas que tenía el Bismarck, porque, pues, por eso no lo podían hundir, o sea, dice, claro. Oye, 400 disparos y todavía está arriba, cabrón. Sí, o sea, no está muy cabrón, ¿no? Entonces, bueno, esto hizo que efectivamente el Erich Rudel, uh-huh. no Rudel, Rieder, Erich sí. Rieder perdiera puntos ante el Tercer Reich, y Karl Dönitz dijo, ya ven, si me hubieran, con el Bismarck, con el dinero que se hizo el Bismarck, se hacían 40 U-Boots. No manches. Dijo, déjenme la chamba, cabrón, déjenme la chamba, con submarinos vamos a hacer un desmadre. Entonces sí fue cuando al hundirse el Bismarck, pues se provocó que se enfocaran a principios de 1940 Ajá. todas las baterías en, submarinos, pues. Submarinos, y porque él decía, es que tengo un proyecto que necesito mostrarles y decirles cómo va a funcionar, basado ya no en U-Boots corsarios, sino en grupos de U-Boots. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar este capítulo y seguimos el siguiente sobre Excelente. La guerra o batalla del Atlántico. Muy Gracias. Bien. Bueno, pues entonces este chisme se queda a la mitad porque pues igual que el pasado hay mucho que profundizar todavía, más cosas interesantes que pasaron, pero siempre, o sea, ya saben que nos gusta que el chisme se platique completo, con detalles y todo, entonces, pues espérenos para la segunda parte. Así es, manitos. no se desesperen. Así es. Bueno, entonces vamos a seguir con los saluditos de hoy. El primero es para Andrea Chiapa. ¿Te acuerdas? Ella desde el inicio nos escucha. Ah, sí. Y ya tenía rato sin comentarnos, pero ahora ya nos comentó en los de Catalina, en el primero. Y dice que se le hizo muy interesante el personaje de Catalina. Y sí, la verdad que para quien no la conocía y escucharon el episodio, yo creo que sí se han de ver de no manches, está cañona esta señora. Sí, o sea, tal vez no, a Catalina, sí, de Rusia. Una señora no. Ve. La señora. La señora. Sí. No es una zarina, es la zarina. Uh-huh. Y pues nos dice que para cuándo te dan el Oscar a ti porque le encantan tus interpretaciones. Sí, ya me acordé. Sí. Es que, ¿cuándo le dan a Fernando un Oscar por sus interpretaciones? Órale, bueno, pues no sé con quién me tengo que dirigir para hacer la solicitud, ¿verdad? Sí, don Oscar, ¿cuál es su teléfono para...? Don Oscar, no se ha hecho reporte si está viendo este capítulo. Escríbanle, por favor. Y bueno, el siguiente es para Sonny Corleone. Él nos dice que qué buen trabajo, que es una charla entre amigos, pero enriquecedora. Y que, bueno, tiene más de un año escuchándonos y se pasó de Spotify a YouTube y hasta deja los videos en la noche corriendo para ayudarnos a monetizar. Qué buen pedo. Onda, Sí, muchas la neta. Gracias. Muchas gracias, Sonny, qué buena onda. Sí, qué tipazo, man.
Y pues qué bueno que después de un año aquí sigas con nosotros Sí, y tirando buena onda. Sobre todo, eso es lo mejor de todo, que después de un año continúes a nuestro lado, cosa que nos honra y nos hace sentir contentos. Así mero. Un abrazote, Sony. Y el último de hoy es para Luciana Martínez. Dice que en la prepa le costaba mucho comprender sobre biología. Ella incluso quería estudiar medicina, pero pues eso la desanimó mucho, porque no la entendía bien. Pero que si tú hubieras sido su profe, que la cosa hubiera sido muy diferente, dice. Lo hubiera reprobado. No te creas, no. No, quién sabe, pues nunca he dado clases de biología. Di clases de matemáticas en la preparatoria, pero nunca he dado clases de biología. Pero pues ya se dio una... Pues con se dio una idea más o menos, ¿no? con cómo platicas las di cosas. clases bueno, esto era como parte de mi servicio social en la Facultad de Ingeniería, que había muchos repetidores de algunas matemáticas, por ejemplo, cálculo integral o ecuaciones diferenciales o transformadas de Laplace. Había muchos que reprobaban, entonces tenían que repetir el semestre y los profesores, yo les ayudaba a dar esas clases y funcionaba muy bien porque como éramos chavos de la misma edad, entonces como que me tenían más confianza a preguntarme. Claro. Que cuando el maestro dice, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y todos se quedan callados porque temes que si preguntas digan que pedo, te hagan la burla, o como nadie pregunta, pues quiere decir que todos entendieron, por lo tanto, pues ni modo yo que soy el pregunten, pendejo. voy a ser el más tonto, estoy menso, cabrón, yo creo. Exacto, sí está gacho ese sistema. O hay profes, como te acuerdas que me habías platicado y que también te platiqué de un profe mío de estadística que de plano nos decía, que le decíamos, profe, es que no estamos entendiendo, o sea, por favor, puede regresarse a esto. Y él simplemente decía, esto no es para todos, los que tengan la capacidad lo van a entender y los que no. Y se reía así de ladito como de personaje malvado. Pobrecitos, tontitos. Pobres pendejos. Y nosotros, cabrón. No, ¿Ma? pues, ¿Cómo dice lo ¿Ma? pues chingo a mi madre, pues. esa gente no debería ser profe. Pero bueno. Entonces, pues bueno, ese es el final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias. Los queremos mucho. ¿Qué emoji nos dejan si llegaron hasta acá? Pues búsquense uno de un barquito. Ándale. Un barco, pero un barco moderno. Sí, creo que no hay de muchos tipos de barcos. No, hay transatlánticos, no crean que hay barcos de guerra. Yo no vi ningún barco de guerra. Sí, no. Hay un pequeño transatlántico, ese lo ponen, por favor. Porque creo que no hay parafernalia de guerra en los emojis. Así es. Incluso de antes había una pistolita y la cambiaron por una pistolita de agua. Bueno, Entonces, así. tiene sentido, ¿no? Sí, mejor. ¿Para qué tanto? Estamos viendo Estados Unidos cómo está. Ay, lo dije, lo pensé o lo dije. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Un abrazote, los queremos. Suscríbanse, compartan, coméntenos y dejen su like. Gracias. Bye. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.